Imagina por un momento que existiera un animal en Australia capaz de transformar ecosistemas enteros durante casi un siglo, eliminar depredadores nativos y derrotar incluso a algunos de los cazadores más peligrosos del continente. Serpientes, varanos, cocodrilos y muchas otras especies han sucumbido ante él. Durante décadas, científicos, conservacionistas y autoridades intentaron detener su avance utilizando trampas, barreras, programas biológicos e incluso tecnologías modernas. Sin embargo, nada parecía funcionar. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Una simple grabación reveló a un diminuto insecto que estaba logrando lo que millones de dólares en proyectos no habían conseguido. Antes de comenzar, escribe en los comentarios si crees que una criatura tan pequeña puede realmente enfrentarse a una invasión que lleva décadas expandiéndose. Y si te apasionan las historias sorprendentes sobre naturaleza, ciencia y descubrimientos increíbles. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una película, pero sucedió en la vida real. Hace casi un siglo comenzó en Australia una de las crisis ecológicas más sorprendentes de la historia moderna. Durante millones de años, el continente había desarrollado una fauna única, aislada del resto del mundo. Muchas especies evolucionaron sin encontrarse jamás con amenazas similares a las que existían en otros continentes. Ese equilibrio extraordinario parecía sólido, pero un solo error humano bastó para desencadenar una reacción en cadena cuyas consecuencias siguen siendo visibles hoy. El responsable fue el sapo de caña. Este anfibio se encuentra entre los más venenosos del planeta. Detrás de su cabeza posee glándulas especializadas capaces de producir una sustancia blanca y lechosa extremadamente tóxica. Cuando se siente amenazado, libera este veneno, que puede provocar graves efectos en cuestión de minutos. La sustancia se distribuye por su piel y convierte a este animal en una auténtica arma química viviente. Cuando perros u otros depredadores intentan capturarlo, suelen actuar por instinto. Abren la boca, muerden y tratan de inmovilizar a la presa rápidamente. Es precisamente en ese momento cuando entran en contacto con el veneno. Para numerosos animales australianos, un solo mordisco significaba una sentencia de muerte, pero con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. Una tarde extremadamente calurosa, varios investigadores trabajaban cerca de una pequeña masa de agua en el territorio del norte. El calor era tan intenso que el aire parecía ondular sobre el suelo. Apenas se escuchaban sonidos, salvo el leve roce de hojas secas movidas por el viento. Los científicos observaban las orillas de un estanque donde miles de pequeños sapos estaban a punto de abandonar el agua y comenzar su vida terrestre. Aquellos jóvenes sapos eran diminutos, muchos apenas alcanzaban el tamaño de una uña humana. A simple vista parecían inofensivos. Sin embargo, incluso en esa etapa temprana ya poseían suficiente veneno como para matar pequeños reptiles y otros animales vulnerables. La mayoría de las especies nativas aprendieron hace tiempo a evitarlos. A lo largo de las décadas, muchos animales desarrollaron comportamientos que les permitían reconocer a estos peligrosos invasores. Por eso, lo que los investigadores observaron aquel día resultó tan sorprendente. Un grupo de hormigas de la carne estaba comportándose de una manera totalmente inesperada. En lugar de mantenerse alejadas, las hormigas avanzaban directamente hacia los jóvenes sapos. No aparecían una o dos, surgían por decenas. No parecía una reacción defensiva. Tampoco estaban protegiendo un nido. Todo indicaba que se trataba de una cacería organizada. Lo más sorprendente era el nivel de coordinación. Las hormigas no atacaban individualmente, funcionaban como un único organismo. Varias de ellas rodeaban a un sapo desde diferentes direcciones al mismo tiempo. Mientras el anfibio permanecía inmóvil intentando activar sus mecanismos defensivos, las hormigas continuaban avanzando sobre su cuerpo y mordiendo sin descanso. Los investigadores no podían creer lo que estaban viendo. Durante décadas, el sapo de caña había sido considerado prácticamente invulnerable para la mayoría de los depredadores australianos. Sin embargo, allí estaba un insecto diminuto desafiando todas las expectativas. Las hormigas de la carne son una especie ampliamente distribuida en las regiones tropicales del norte de Australia. Viven en colonias enormes, son resistentes, agresivas y extremadamente eficientes cuando trabajan en grupo. Quienes han pisado accidentalmente uno de sus hormigueros saben perfectamente lo determinadas que pueden llegar a ser. Aún así, nadie esperaba que decidieran enfrentarse voluntariamente a una de las criaturas más venenosas del continente. Cuando un joven sapo de caña es atacado, normalmente responde siempre de la misma manera.
Se queda completamente inmóvil y libera toxinas a través de su piel. Esa estrategia ha funcionado durante generaciones. Serpientes, lagartos y muchos otros depredadores suelen retirarse o morir después del contacto, pero con las hormigas ocurre algo diferente. El veneno del sapo está diseñado para afectar principalmente a vertebrados. Los sistemas biológicos de las hormigas funcionan de manera completamente distinta. Mientras el sapo espera que sus atacantes se debiliten, las hormigas continúan mordiendo sin mostrar señales de verse afectadas. La situación es completamente desigual. El sapo no obtiene ninguna ventaja. Las hormigas prácticamente no corren riesgos. Entonces llegó el descubrimiento que sorprendió a toda la comunidad científica. En algunas zonas, los investigadores descubrieron que las hormigas de la carne eliminaban hasta el 98% de los sapos recién transformados que salían del agua. 98%. No se trataba de una simple curiosidad científica. Era una cifra capaz de alterar significativamente el curso de una invasión biológica que llevaba décadas avanzando por el continente australiano. Los investigadores Georgia Ward Fear y Rick Shine dedicaron incontables horas a observar estos enfrentamientos. Vieron cómo las hormigas sujetaban a los pequeños sapos por las patas y los arrastraban lentamente hacia sus colonias. También observaron a las exploradoras recorrer el barro en busca de nuevas presas. Cuando una hormiga encontraba un sapo, regresaba inmediatamente al hormiguero. Minutos después aparecían refuerzos. Era una batalla constante. Para un país que llevaba tanto tiempo perdiendo terreno frente a los sapos de caña, aquellas imágenes representaban una esperanza inesperada. Los jóvenes sapos atraviesan una fase extremadamente vulnerable justo después de completar su metamorfosis. En ese momento se desplazan lentamente y suelen permanecer en espacios abiertos para calentarse bajo el sol. Y precisamente allí es donde las hormigas los esperan. El mismo calor que ayuda a los sapos también proporciona energía adicional a las hormigas, permitiéndoles estar más activas y eficientes. Como resultado, los depredadores encuentran a sus presas exactamente cuando son más lentas y vulnerables. Sin embargo, los científicos estaban a punto de descubrir algo todavía más sorprendente sobre esta extraordinaria relación. Para comprender por qué el descubrimiento de estas hormigas resultó tan importante, tenemos que retroceder varias décadas en el tiempo. La historia comienza en 1935. En aquella época, los agricultores de caña de azúcar del estado de Queensland enfrentaban un problema cada vez más grave. Diversas especies de escarabajos estaban causando daños significativos a las plantaciones. Sus larvas atacaban las raíces de la caña, debilitaban los cultivos y reducían las cosechas. Las pérdidas económicas aumentaban año tras año, y la presión para encontrar una solución era enorme. Entonces surgió una idea que parecía brillante. Algunos expertos propusieron introducir una especie de sapo procedente de Sudamérica. En otras partes del mundo, estos anfibios eran conocidos por alimentarse de insectos. La lógica parecía sencilla. Si los escarabajos estaban destruyendo las plantaciones, los sapos podrían controlar la plaga y salvar la industria azucarera. Sobre el papel parecía una solución perfecta, pero la realidad fue completamente diferente. Los escarabajos pasaban gran parte de su tiempo en las partes superiores de las plantas de caña. Los sapos, por el contrario, eran animales pesados que permanecían cerca del suelo. No podían alcanzar fácilmente a los insectos que se encontraban varios metros por encima de ellos. En consecuencia, apenas se cruzaban. Mientras los escarabajos continuaban reproduciéndose, los sapos descubrieron algo mucho más interesante. Australia estaba llena de otras presas fáciles de capturar. Comenzaron a alimentarse de ranas nativas, pequeños reptiles, insectos beneficiosos e incluso algunos mamíferos de reducido tamaño. Prácticamente cualquier criatura que cupiera en su boca podía convertirse en alimento. Y ese no era el único problema. Su capacidad reproductiva era extraordinaria. Una sola hembra podía poner miles y miles de huevos en cada ciclo reproductivo. Lo que comenzó como una población relativamente pequeña terminó convirtiéndose en una explosión demográfica sin precedentes. Con el paso de las décadas, la cantidad de sapos de caña creció hasta superar los cientos de millones de individuos. Su expansión fue lenta, pero constante. Cada año avanzaban un poco más, región tras región, estado tras estado. Lo que empezó en Queensland terminó extendiéndose hacia el territorio del norte, posteriormente hacia Australia Occidental y finalmente hacia muchas otras zonas del país. Era como una gigantesca ola biológica que avanzaba sin detenerse, y a medida que avanzaba dejaba consecuencias devastadoras.
La fauna australiana había evolucionado de manera aislada durante millones de años. Muchos de sus depredadores jamás se habían encontrado con un anfibio capaz de producir semejante cantidad de toxinas. Cuando un varano veía un sapo de caña, observaba una presa aparentemente fácil. Cuando un cuol lo encontraba, veía una oportunidad de alimentarse. Cuando un cocodrilo de agua dulce detectaba uno cerca de la orilla, no percibía ningún peligro. Todos cometían el mismo error, y muchos de ellos pagaban con la vida. En numerosos lugares, las poblaciones de depredadores nativos se desplomaron en muy pocos años después de la llegada de los sapos. Algunas especies fueron especialmente afectadas. Los cuoles del norte desaparecieron de amplias regiones donde habían vivido durante generaciones. Grandes varanos que habían dominado los ecosistemas ribereños durante miles de años comenzaron a volverse cada vez más raros. Algunas poblaciones de cocodrilos de agua dulce también sufrieron fuertes descensos, pero los daños no terminaban ahí. Cuando desaparecen los grandes depredadores, todo el ecosistema cambia. Las especies que antes eran controladas comienzan a multiplicarse, las cadenas alimentarias se alteran, los equilibrios ecológicos se rompen, y exactamente eso fue lo que ocurrió en numerosas regiones australianas. Con cada nueva zona conquistada por los sapos, el patrón se repetía una y otra vez. Los científicos comprendían la gravedad de la situación, por eso intentaron prácticamente todo lo imaginable. Durante décadas se desarrollaron proyectos de control en distintas partes del país. Se construyeron barreras diseñadas para limitar el avance de los anfibios. Se fabricaron trampas especiales para capturar adultos. Se realizaron investigaciones sobre métodos biológicos. Incluso se estudiaron posibles técnicas genéticas que pudieran reducir la capacidad reproductiva de la especie. Algunas iniciativas produjeron resultados prometedores a pequeña escala. Sin embargo, Australia es inmensa. Lo que funcionaba en una zona concreta no siempre podía aplicarse en regiones separadas por cientos o miles de kilómetros. El tamaño del continente representaba un desafío enorme, y mientras tanto los sapos continuaban expandiéndose. Por eso la aparición de las hormigas de la carne llamó tanto la atención. Por primera vez parecía existir un enemigo natural australiano capaz de combatir a los invasores sin necesidad de intervención constante por parte de los seres humanos. No hacían falta modificaciones genéticas, no era necesario introducir nuevos depredadores, no se requerían costosas infraestructuras. Las hormigas ya estaban allí, habían vivido en esos ecosistemas durante muchísimo tiempo y ahora parecían haber encontrado una oportunidad para atacar a los sapos en su punto más vulnerable. Aún así, existía un inconveniente. Las hormigas no estaban distribuidas de manera uniforme. En algunos lugares había enormes colonias. En otros apenas se encontraban individuos. Incluso donde estaban presentes, no siempre aparecían en cantidades suficientes para eliminar grandes números de sapos jóvenes. Entonces alguien propuso una solución tan sencilla que parecía absurda. Comida para gatos. La idea era sorprendentemente simple. Los investigadores sabían que las hormigas reaccionan con rapidez a determinados olores, especialmente aquellos relacionados con fuentes abundantes de proteínas. Así que plantearon una pregunta muy concreta. ¿Qué ocurriría si pudieran atraer grandes cantidades de hormigas exactamente al lugar donde los jóvenes sapos abandonan el agua? La respuesta estaba en cualquier supermercado. Los científicos compraron latas económicas de comida para gatos a base de pescado. Después las abrieron y las colocaron cerca de las orillas de estanques y charcas donde miles de sapos estaban a punto de emerger. Ese era todo el plan, nada más, y funcionó mucho mejor de lo esperado. Poco después de abrir las latas, comenzaron a aparecer hormigas desde todas las direcciones. El suelo parecía cobrar vida. Miles de individuos avanzaban siguiendo el olor. En cuestión de poco tiempo se formaron concentraciones enormes alrededor de los puntos estratégicos. Era como si un ejército completo hubiera surgido del subsuelo. Y entonces llegó el momento decisivo. Los jóvenes sapos tenían que abandonar el agua. No podían permanecer allí para siempre. Su desarrollo dependía de alcanzar tierra firme, pero cuando comenzaron a salir, descubrieron algo muy diferente a una orilla tranquila. Encontraron una auténtica barrera viviente formada por depredadores. Las hormigas estaban esperando, y los resultados fueron extraordinarios. En algunas áreas, la cantidad de hormigas aumentó varias veces respecto a la habitual. Al mismo tiempo, la mortalidad de los pequeños sapos se disparó. Muchos sobrevivían apenas unos minutos. Otros conseguían dar unos pocos saltos antes de ser atacados. Algunos ni siquiera lograban alejarse del borde del agua.
Sin embargo, los investigadores estaban a punto de descubrir que esta estrategia tenía una ventaja adicional todavía más sorprendente, y esa ventaja cambiaría por completo la manera de entender esta lucha. Pero los investigadores descubrieron que la historia no terminaba ahí. De hecho, lo más sorprendente estaba a punto de comenzar. Los jóvenes sapos de caña dependen enormemente de la humedad para sobrevivir. A diferencia de muchos animales terrestres, absorben gran parte del agua que necesitan directamente a través de su piel. Esto significa que cualquier interrupción en su acceso a zonas húmedas puede convertirse rápidamente en un problema de vida o muerte. Y precisamente eso era lo que estaban provocando las hormigas. Cuando los pequeños sapos abandonaban el agua, no solo tenían que enfrentarse a los ataques constantes de cientos de depredadores diminutos, también eran empujados lejos de los lugares donde podían mantenerse hidratados. Bajo el intenso sol australiano, cada minuto contaba. La combinación de calor extremo, deshidratación y ataques continuos creaba una situación prácticamente imposible de superar para muchos de ellos. Lo más increíble era la sencillez de todo el proceso. Durante décadas se habían invertido enormes recursos en proyectos complejos para combatir la invasión. Sin embargo, una solución inesperada estaba apareciendo delante de todos. Unas cuantas latas de comida para gatos, utilizadas para atraer a una especie nativa que ya formaba parte del ecosistema, estaban produciendo resultados que muchos especialistas jamás imaginaron. Pronto, grupos de conservación comenzaron a poner en práctica esta estrategia en diferentes regiones. Guardabosques la utilizaron cerca de hábitats sensibles. Organizaciones ambientales la probaron alrededor de estanques y humedales. Incluso algunos agricultores empezaron a proteger sus terrenos utilizando exactamente el mismo método. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la lucha contra los sapos de caña estaba cambiando de dirección. Sin embargo, nadie se engañaba pensando que la batalla estaba ganada. Los sapos adultos seguían siendo una amenaza formidable. Un ejemplar completamente desarrollado es mucho más grande, más resistente y posee una cantidad de veneno considerablemente superior. Las hormigas podían acabar con miles de juveniles, pero un adulto seguía siendo prácticamente intocable. Por eso el verdadero objetivo nunca fue eliminar a todos los sapos existentes. La clave estaba en reducir el número de individuos que llegaban a la edad reproductiva. Si menos jóvenes sobrevivían, menos adultos aparecerían en el futuro. Y si menos adultos se reproducían, la expansión comenzaría a ralentizarse. Era una estrategia de desgaste. Una batalla que no se ganaba en un día, sino generación tras generación. Mientras tanto, los científicos empezaron a observar algo inesperado. Los propios sapos parecían estar cambiando. Las poblaciones situadas en la frontera de la invasión mostraban características diferentes a las de generaciones anteriores. Algunos individuos tenían patas más largas, otros parecían desplazarse con mayor rapidez. Muchos recorrían distancias que antes habrían parecido imposibles para un anfibio de su tamaño. Era como si la invasión estuviera seleccionando a los mejores exploradores. Los individuos más rápidos alcanzaban nuevas zonas, encontraban pareja y transmitían esas características a sus descendientes. Poco a poco, una nueva versión del sapo de caña estaba emergiendo. Pero los sapos no eran los únicos que evolucionaban. Las hormigas también parecían responder. En regiones donde llevaban años coexistiendo con los invasores, algunas colonias encontraban a los jóvenes sapos con una eficacia extraordinaria. Sus patrullas parecían mejor organizadas. Sus respuestas eran más rápidas. Su capacidad para concentrarse cerca de los puntos de emergencia aumentaba constantemente. Los científicos todavía debaten si se trata de aprendizaje colectivo, adaptación genética o una combinación de ambas cosas. Lo que sí saben es que están observando algo muy poco común. Dos especies diferentes, influyéndose mutuamente mientras evolucionan al mismo tiempo. Es una carrera biológica que se desarrolla a escala continental. Cada adaptación de los sapos genera nuevas presiones sobre las hormigas. Cada mejora de las hormigas crea nuevos desafíos para los sapos. Y todo esto ocurre en tiempo real. Por supuesto, una historia tan extraordinaria también dio lugar a rumores y especulaciones. Algunas personas llegaron a sugerir que la introducción original de los sapos ocultaba objetivos secretos. Otras afirmaron que las hormigas habían sido manipuladas de alguna manera, pero no existen pruebas que respalden esas teorías. La realidad parece mucho más fascinante. La naturaleza está respondiendo por sí sola. Un ecosistema que fue alterado por una decisión humana está desarrollando lentamente mecanismos para defenderse, y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan extraordinaria. Aún así, los investigadores siguen siendo prudentes.
Nadie quiere resolver un problema creando otro diferente. Por esa razón, los efectos de estas estrategias continúan siendo monitorizados cuidadosamente. Hasta ahora, los resultados son prometedores, pero el trabajo está lejos de haber terminado. Mientras tanto, otras especies australianas también están aprendiendo. Algunas aves han descubierto cómo evitar las glándulas venenosas de los sapos. Ciertas ratas eliminan las partes tóxicas antes de alimentarse. Incluso algunos depredadores que antes morían tras un solo encuentro están desarrollando nuevas formas de aprovechar esta abundante fuente de alimento. La naturaleza se adapta, siempre lo ha hecho, y en Australia parece estar ocurriendo una vez más. Los sapos de caña siguen presentes, continúan extendiéndose por algunas regiones y todavía representan una amenaza para innumerables especies. Sin embargo, por primera vez en muchos años, existe una razón real para el optimismo, y todo gracias a un héroe que casi nadie vio venir. No una máquina revolucionaria, no una tecnología futurista, no una operación multimillonaria, una simple hormiga, pequeña, persistente, implacable. Quizás el futuro de esta batalla aún no esté decidido. Quizás pasen muchos años antes de saber si esta estrategia puede cambiar realmente el curso de una de las invasiones biológicas más famosas del planeta. Pero una cosa ya es segura, a veces las mayores amenazas parecen imposibles de detener. Y sin embargo, las soluciones más poderosas pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Si disfrutaste esta historia, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más contenidos como este y cuéntanos qué crees que ocurrirá en el futuro. ¿Podrán estas diminutas hormigas cambiar el destino de Australia? Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.